Listo. Bienvenidos al curso de Impuesto a la Renta de Sociedades, año 2025, más el envío de balances a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. El día de hoy vamos a hablar estos 8 temas, que es el beneficio por no desvinculación laboral, el beneficio por las ventas ocasionales de inmuebles, el beneficio que nos da los impuestos diferidos, la amortización de pérdidas tributarias, cómo nosotros también podemos utilizarlas cuando tengamos una utilidad, si es que en años anteriores tuvimos pérdida, los créditos tributarios de años anteriores, cómo podemos utilizarlo, las retenciones de impuesto a la renta que nos hayan hecho en el año 2025, aquellas sociedades que se encuentren dentro del régimen RIMPE y las tarifas aplicables, ¿no? Tenemos otros temas más, como saben, hay varias cosas más de impuesto a la renta que sería infinito poder hablarlos en un solo día, ¿no? Pero por eso estén atentos a las redes sociales porque posiblemente demos otro curso con otros temas relacionados al impuesto a la renta de sociedades en algún momento, ¿no? Entonces, empezamos. Para esto, vamos a comenzar con cómo yo hago mi declaración de impuesto a la renta, ¿no es cierto? Entonces me voy a dirigir a la página del SRI, ¿sí? Y en la página del SRI me voy a la sección donde dice declaraciones, declaración de impuestos, elaboración y envío de declaraciones y escojo formulario renta sociedades, ¿sí? En este caso va a ser la única opción, formulario impuesto a la renta sociedades y también la opción que debo escoger es 2024, atentos, ¿no? Cuando somos contadores nuevos y más que nada los estudiantes o los contadores que es primer año tal vez ejerciendo su profesión, pueden cometer el error de pensar que como estamos en el año 2025, debo escoger 2025, ¿no? Y eso pues los contadores que ya hemos trabajado varios años atrás, sabemos que el único momento cuando yo escogería 2025 es cuando hay una declaración anticipada por el cierre de las operaciones de esta sociedad, es decir, por la liquidación de la compañía. Solo ahí yo escogería en este momento 2025. Caso contrario, todos los que vamos a declarar en este abril va a ser año 2024, ¿no? Porque es correspondiente al ejercicio económico 2024. Vamos a dar clic en siguiente y lo que nos toca hacer en este momento es llenar este cuestionario, ¿no? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, según lo que aplique. En este ejemplo, la mayoría de sociedades puede llenarlo de esta manera, como lo voy a indicar en este momento. Si es que tú sí has emitido facturas o has hecho compras, de forma automática va a estar en la primera pregunta el valor de sí. Asimismo, la mayoría de sociedades a nivel nacional no aplican este segundo, es decir, no son de la economía popular y solidaria, juntas de agua, cajas de ahorros, colocamos no, a menos que sí lo seas, colocas sí. Igual la mayoría no ejecuta operaciones con partes relacionadas, pero si lo ejecutarías, colocamos sí. La mayoría tampoco tiene la rebaja de impuesto a la renta, pero si lo tuvieras, pues colocas ahí sí. Y asimismo, en este lugar son exportadores habituales, por lo general, aquí es no, pero si eres un exportador habitual, lo colocas sí. Lo que sí la mayoría de sociedades a nivel nacional son RIMPE, entonces aquí van a colocar la mayoría de ustedes sí, en esta pregunta que no me dice si soy RIMPE. Y asimismo, en el caso de que tengas empleados bajo relación de dependencia, te recomendamos que coloques aquí sí. Si es que tienes así a un empleado bajo relación de dependencia, colócale sí y ya vas a ver que nos va a ayudar bastante al momento del impuesto a la renta. ¿Listo? Y aquí ya empieza la parte tediosa. ¿Por qué? Porque si yo doy clic en siguiente, sí, doy clic en siguiente, va a haber un pequeño y gran problema. Esto es donde entramos nosotros. Nosotros te podemos ayudar para que tú puedas generar esta sección de los estados financieros. Si te fijas aquí en el estado de situación financiera y el estado de resultados, estas dos primeras partes yo no me voy a preocupar en este curso. ¿Por qué? Porque estas dos primeras partes la vamos a llenar prácticamente de forma automática, ¿sí? Con la herramienta que nosotros disponemos. Muchos de los asistentes a este curso ya tienen una herramienta nuestra que te genera los balances de forma automática y con esos mismos balances generados de forma automática para la Superintendencia de Compañías podemos utilizarlo para generar aquí nuestro archivo, generar automáticamente el formulario 101. ¿Sí? Entonces les voy a enseñar en este momento a generar en pocos segundos estas dos primeras partes, tanto del estado de situación financiera y el estado de resultados, y asimismo el envío a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, porque al ser una sociedad, recuerda que a la par, mientras yo estoy haciendo el formulario 101, también me va a tocar enviar los balances a la Superintendencia de Compañías. Sí, entonces, ahí entramos con la aplicación de nosotros, ¿no es cierto? Triple A Mundial. Tú entras con tu usuario y con tu contraseña que ya debes tener. Y si no la tienes, pues a lo que termine la clase yo les indicaría el valor de esta herramienta. Pero vamos a hacer esta primera parte que es automática y por temas de tiempo, pues lo podríamos hacer así. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Descargarte una plantilla que nosotros te la proporcionamos, ¿sí? En esta plantilla lo que vas a hacer es llenarla con la información de tu compañía, ¿sí? Mira, te damos una plantilla como estás aquí. Esta plantilla igual la vas a poder descargar en cualquier momento. Y aquí vamos a colocar los estados financieros, ¿sí? El estado de situación financiera y el estado de resultados. Tengo aquí yo ya un ejemplo. Tengo yo ya un ejemplo hecho aquí por temas del tiempo también. Mira, aquí está un estado de situación financiera ya lleno, ¿sí? Esta es una compañía que tiene esto, ¿sí? Esto tiene en el estado de situación financiera en el año 2024 y en el año 2023, ¿sí? Es copiado y pegado de ya sea que tengo o no tengo sistema contable, eso no importa. Y aquí solo seleccionamos si es activo corriente, no corriente, pasivo corriente, no corriente. Y lo mismo acá, en el estado de resultados seleccionamos qué tipo de ingreso es y qué tipo de gasto es. Aquí mismo tienes dónde escoger, no tienes que escribir nada, no, nada digitas, todo copias y pegas, o aquí solo seleccionas y ya está cuadrado, guardas este archivo y te diriges nuevamente a la herramienta nuestra en la cual tú lo que vas a hacer es ya los estados financieros. Y vamos a proceder en este momento a hacer los estados financieros para subir a la Superintendencia de Compañías. Entonces, selecciona el archivo Excel que acabo de modificar, ¿sí? Selecciono
y presiono el botón procesar. Punto, se acabó. Ese es el único trabajo que tú debes hacer. ¿Por qué? Porque en estos momentos lo que está haciendo el sistema nuestro es generando el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo de forma automática. Y si te fijas, aquí está, ¿sí? Aquí está, mis queridos amigos, ¿sí? Aquí está el balance, el flujo en TXT y también el estado de cambio del patrimonio y el flujo del efectivo, ¿no? Si tú quieres corroborar cómo se efectuó esto, hay un archivo Excel. Dentro del archivo Excel tú vas a poder visualizar los 4 estados financieros conforme a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, aquí. Sí, en este ejemplo, aquí está. Entonces tú aquí vas a poder visualizar cómo se hizo el mapeo, a qué cuenta se hizo el mapeo, el estado de resultados, a qué cuenta se hizo el mapeo, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo del efectivo, el balance y el estado de resultados. Sí, todo eso ya lo puedes ver. Además de esto, pues tú ya también aquí vas a tener las notas explicativas. En este caso, las notas explicativas, conforme a la información que yo he subido, tú vas a tener aquí el archivo ya de las notas explicativas también. Sí, y esto pues lo subiríamos directamente a la Superintendencia de Compañías. Entonces, como yo ya tengo hechos mis TXT, como lo vieron de forma automática, ahí entra el formulario 101. Para generar el formulario 101, yo debo seleccionar los archivos TXT que ya generé en este mismo momento. Entonces, selecciono estos archivos TXT. Voy a ponerle aquí en un ladito para... Ya, le he pegado en una carpetita los archivos para que sea más fácil. Selecciono los archivos TXT. Vamos a ver por aquí, lo tengo, impuesto a la renta de sociedad. Ya. El balance, aquí arribita, el balance y el estado de resultados. ¿Sí? Y el estado de resultados, listo, ya está. Y genera el formulario 101. En la parte superior ya está hecho el formulario 101. ¿Sí? Entonces, ¿para qué he hecho todo esto? Miren, en cuestión de un minuto, prácticamente en un minuto, yo he generado mis archivos TXT, ¿sí? Y también, vamos a ver, y también aquí el formulario 101, ¿sí? En JSON y en Excel están, yo los voy a copiar aquí mismo en mi carpeta del curso que estoy dando en este momento. Aquí está mi formulario 101 en JSON. Ahora, este archivo .json, que nuestro sistema te generó, como viste, de forma automática, es lo que yo, sí, sí. Ya, eso es lo que yo en este momento voy a subir ya en la página del SRI. Es decir, en lugar de ponerme a llenar esto, sí, de uno en uno, yo lo que hago es regreso a la primera sección en donde estaba aquí esta parte de las preguntas. ¿Se recuerdan ustedes la sección de preguntas? Déjenme, hago más pequeño mi... Ya. Aquí en la sección de preguntas, y aquí hay un botón que me dice cargar archivo de declaración. Entonces yo presiono el botón cargar archivo de declaración y me voy y selecciono el archivo .json. Sí, selecciono el archivo .json y se me va a llenar la información de forma automática conforme a los estados financieros que ya tengo. Es decir, si te fijas, yo en este momento he hecho todo el trabajo operativo. Miren, aquí están los activos, los pasivos, el patrimonio, ya están llenos en las secciones correspondientes, dentro de activos corrientes, lo que aplica, cuentas por cobrar, crédito tributario. Es decir, todo ya se llenó. Esta primera parte yo ya me despreocuparía. Entonces, a eso quería llegar esta primera sección antes de ir con la parte de la normativa. Y es que tanto el estado de situación financiera, como el estado de resultados, o como el envío de la información a la Superintendencia de Compañías, ¿no? Aquí, si yo me voy a la super de compañías, ¿sí? Yo lo puedo hacer de forma ya súper sencilla, ya no tengo que dedicarme a hacer eso mucho tiempo, porque si te fijas, yo ahorita, primero ya llené las dos secciones del 101 de forma automática, y me voy en este momento a la página de la super de compañías, y voy a subir los 4 TXT, sí, voy a subirlos en este momento, bueno, voy a hacer una corrección, aquí, eliminar esto, sí, ya, y voy a hacer un envío de los 4 TXT que acabo de generar con ustedes, ¿no? Solo doy clic en acepto, continuar, y subo los 4 archivos TXT que los generó nuestro sistema, y empiezo, ¿no? Empiezo con en este caso, pues balance. Voy con el estado de resultados, todo lo que acabo de generar, resultados que está aquí, ¿ya? Y estado de cambios en el patrimonio, perdón, estado de cambios en el patrimonio, ¿ya? Y el flujo del efectivo. Sí, perfecto. Doy clic en auditar y cuadrar. Y ya está, ¿vieron? Ya está. O sea, está hecho todo el proceso, digamos. En esta primera partecita que yo me he demorado 2 minutos, 3 minutos exagerando, hay empresas que se demoran, y ustedes tal vez fueron algunas de las personas que se demoraban horas y horas, ¿no? Entonces, esta primera parte, como te digo, nosotros ya no necesitamos hacerla, ni analizarla, ni pensarla, porque ya el sistema lo hace por nosotros. Entonces, ya viene la parte que yo sí como contador o que yo sí como gerente debo ponerme a analizar, y ahí es a lo que vinimos a este curso, ¿no es cierto? Aprender, porque esta parte ya lo hace nuestro sistema. Nuestro sistema ya te generó los TXT, ya te generó las notas explicativas, inclusive aquí tú ya puedes subir las notas explicativas que nosotros mismos te generamos, aquí está. Ya subes el archivo en notas explicativas, ya lo subes aquí, subes el informe. Los informes también ya te dejamos aquí. Aquí hay unas plantillas de informes del representante legal. Tú abres el archivo, ya tienes aquí todos los informes para que solo puedas editar la parte que creas tú conveniente. Ya te dejamos ahí los modelos, ¿sí? El acta de junta, el informe del comisario, el informe del gerente, todo eso ya te lo dejamos ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer, no? Porque nosotros ya te dejamos esta primera parte. A ver, déjame compartir. Ya te dejamos esta primera parte. Ahí están los informes, cómo se hace el informe del gerente, el informe del comisario, todo eso ya está ahí. Entonces, aquí viene la parte que yo como contador debo hacer. Nosotros como contadores ya vemos que hay una herramienta que me hace todo el trabajo de hacer los estados financieros en TXT, hacer el flujo, hacer el estado de cambios en el patrimonio, hacer el 101, las primeras secciones del estado de resultados y el estado de situación financiera. ¿Qué hago yo? Ahí es la conciliación tributaria y ahí es donde debemos poner la mayor atención, porque esta otra primera parte lo hacemos en 2, 3 minutos, se acabó. Ya están enviados los balances a la super, ya está lo del 101 de las primeras partes, pero la conciliación tributaria, esa sí nos debemos dedicar al menos unas horitas, ¿sí? Porque ahí es donde va a depender si pago tal vez unos $22,000 o pago cero.
Entonces, con esas horitas que tú analices, vamos a verificar si me toca pagar esos $22.000 o tal vez me toque pagar cero, ¿no? Entonces, a eso hemos venido en este curso, a aprender, ¿no? Las personas que ya tengan la herramienta nuestra, pues ya eso ya sabrán que ya lo pueden hacer en ese momento, en cualquier momento. Y si es que no tienes la herramienta, al finalizar la clase del día de hoy, pues ya te enviaremos el valor de estas herramientas para que tú hagas todo lo que yo hice en pocos segundos también, igual que yo. Pero aquí viene el tema de la desvinculación laboral y todo. El 9 de diciembre del 2024 se emite una ley orgánica para el alivio financiero. Y luego, el 5 de marzo del 2025, se emite el reglamento. Esta ley es importante porque aunque se haya emitido los últimos días del 2024, es aplicable también para el 2024. Inclusive es específicamente aplicable para el 2024, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de una pequeña empresa. Para tú cumplir este beneficio que nos dice de la no desvinculación laboral, yo debo tener primero una condición previa, que es no haber desvinculado laboralmente en octubre, noviembre y diciembre del 2024 a mis trabajadores respecto a los trabajadores que tenía en septiembre. Por ejemplo, si yo en septiembre tenía 200 empleados, que les pagaba unos $100.000 de sueldo, y en diciembre, es decir, en octubre, noviembre y diciembre, tengo los mismos empleados o más, no pasa nada si son más, pero hay que cumplir la condición de que nadie se haya ido. Desde los mismos de septiembre que se hubieran mantenido, no importa que ahorita en marzo o en febrero tú les despediste o ellos se fueron, no importa. Pero si es que alguien de los 200 que tenías en septiembre, vamos a suponer que uno de ellos en noviembre decide salir de la compañía y se va por voluntad propia, no hubo nunca ningún problema. Pero si es que ya se fue por voluntad propia, ya no cumplirías el beneficio. Si uno se fue o si uno le despediste. Pero gente, es que yo tengo a 199 e inclusive contraté a 20 más. O sea, ahorita en diciembre yo ya no tenía 200. Yo en diciembre tenía 219. Ah, pero se te fue uno, ¿no es cierto? De los 200 que tenían en septiembre. Sí, ya no cumples la condición. ¿Listo? Entonces, de aquí, de las personas que están presentes, yo quiero que me comenten, de ustedes, yo sé que tal vez tú no en tu empresa, pero como eres contador o conoces a alguien, si tiene trabajadores bajo relación de dependencia, que me coloquen en el chat un yo, ya, para ver quiénes le aplican este beneficio. Todos los que tengan, que sea un trabajador, un trabajador. Ya, el que tenga un solo trabajador bajo relación de dependencia ya aplica el beneficio. No necesariamente debe tener los 200. Con que tenga un trabajador ya aplica el beneficio. ¿Sí? Todos los que están escribiendo en el chat la palabra yo, ustedes atentos a este beneficio. Los que tengan, así sea, un trabajador bajo relación de dependencia. ¿Sí? Vamos ahí. ¿Cuál es el beneficio? Primero, tengo que identificar qué tipo de empresa soy. ¿Sí? Si soy una empresa pequeña, mediana o grande. No se olviden que esto es impuesto a la renta de sociedades, mis amigos. No estamos en impuesto a la renta personas naturales, sino impuesto a la renta de sociedades, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a verificar en este momento qué tipo de empresa soy. Para saber qué tipo de empresa soy, tengo que irme al año 2022 e irme al año 2023 e identificar cuánto fueron mis ingresos brutos. En el 2022, en este ejemplo, fueron 450.000. Y en el 2023, en este ejemplo, fueron $400.000. Si te fijas, entre el 2022 y el 2023, no estoy tomando en cuenta 2024. El beneficio es para el 2024, pero los ingresos que voy a considerar para ver qué tipo de empresa son del año 2022 y 2023. Hago este análisis. Hago una pequeña fórmula que sería la diferencia, 450 menos 400.000 son 50.000 de variación. Entonces, los 50.000 divido para el año base. ¿Cuál es el año base? El 2022. Entonces, sería 50.000, que es la resta de los dos, dividido para el año base, los 450.000. Y si te fijas, en este momento, en este caso, hubo una variación del 11.11%. Es decir, ¿pero qué? ¿En positivo o en negativo? En negativo. ¿Por qué? Porque disminuí las ventas del 2023 en comparación del 2022. Entonces, esta variación porcentual de menos 10, 11.11 es inferior al 10%, ¿no es cierto? Porque lo que me dice, perdón, claro, perdón, ahí no tengo el botón, ahí se me ve el botón, ya, ahora sí, inferior, ya. Sería inferior al menos 10%, en este caso menos 11%, es menos que el menos 10%, ¿no es cierto? Entonces se califica como un ingreso inferior. ¿Para qué me sirve eso? Porque en la normativa me especifica que, primero, ¿qué tipo de empresa soy? Pequeña. ¿Por qué soy pequeña? Porque me dice que mis ingresos brutos en el 2023 debería ser de 300.001 a 1.000.000. Y en este caso, en el 2023, ¿cuántos ingresos tuve? 400.000. Entonces estoy dentro de este rango. Si yo hubiera tenido 200.000 de ingresos, estuviera en el caso de microempresas. Pero yo estoy en pequeña empresa porque mi rango es de 400.000 de ingresos en el 2023. Y luego me dice el tema de la variación del 10%. Si es más o menos del 10%, aplicarían un límite inferior o superior. ¿Para qué? Para irme a la segunda tabla, que esto está en la ley. En la ley aquí me especifica y me dice todas las pequeñas y microempresas con ingresos brutos inferiores, y ahí entro yo, porque es inferior. ¿Se acuerdan? Ese 10% fue inferior, fue del menos 11.11%. Entonces estaría ahí. Si es que no hubiera variación, si es que yo me hubiera quedado en unos 300.000, hubiera sido aquí. Ingresos brutos similares. O si hubiera tenido yo más de los 450.000, hubiera aumentado a 500.000, posiblemente estaría acá. Entonces, por eso es importante esa variación. En este caso, sería el 9 y el beneficio sería el 45%. ¿Sí? Entonces, mis queridos amigos, vamos a ver. Al tener una variación del 45%, ¿sí?
Ese es el beneficio aplicable, pero necesito otro dato. El aporte patronal que yo pagué a mis trabajadores entre octubre y diciembre del 2024. ¿Cuánto fue el aporte patronal que yo pagué a mis trabajadores entre octubre y diciembre del 2024? En este ejemplo, 11.150, ¿sí? Puede que haya sido más, menos, no importa. Pero en este ejemplo, el aporte patronal que yo pagué a mis trabajadores, que pagué de estos trabajadores que tengo, fue 11.150. ¿Listo? Además de eso, el impuesto a la renta causado que me salía, porque tal vez soy no sé, vamos a suponer, una pyme, microempresa, no importa. Irrelevante. Aquí el impuesto le hemos puesto un ejemplo así, solo para efectos didácticos, que me salió un impuesto a la renta de 4.797, ¿ya? Después tal vez de restado retenciones, después de impuestos diferidos, no importa. Pero me salió un impuesto a la renta de 4.797. Asumiendo eso, ¿cómo sería mi beneficio? Vamos a ver. El beneficio sería, el cálculo sería los 11.150 del aporte patronal de esos 3 meses por el 45%. Y en este ejemplo me sale 5.017. Si es que mi impuesto a la renta era 4.797 y tengo un beneficio de 5.017, ¿cuánto me va a tocar pagar de impuesto? Nada. Ahora, pero esta diferencia no es que yo voy a pedir devolución, no, porque el crédito tributario nunca puede superar el impuesto causado relacionado a este beneficio, ¿sí? Entonces, esa es la razón. Si yo hubiera tenido que pagar, vamos a suponer, unos $14.000, ahí sí, de 14.000 menos 5.000 del beneficio y me tocaba pagar unos 9.000 de impuesto. Entonces, este beneficio lo pueden aplicar por única vez en este año 2025 respecto a estos 3 meses del 2024. Y esto deberían aplicar todas las empresas. Y al menos los alumnos que están en este curso, ustedes apliquen sí o sí. Es un beneficio. ¿En dónde vamos a utilizar este beneficio? ¿Sí? ¿Dónde vamos a utilizar este beneficio? Vamos a verlo en la declaración del impuesto a la renta. Yo voy a dirigirme a mi declaración de impuesto a la renta y me voy a la sección, específicamente al casillero que está aquí, al casillero 067. Y en este casillero 067 es donde voy a colocar. Para efectos didácticos voy a quitar lo que puse hace un momento, voy a dejar únicamente en 0 para enseñarles con números ya más fijos, no con este estado financiero. Y que sea más sencillo también para ustedes de entender, ¿no? Bueno, ya está aquí lo del envío a la super de compañías, que lo hicimos en un poquito, ya. Voy a poner aquí el ejemplo. Voy a suponer que tengo ingresos ordinarios de unos, ya les enseño a llenar también esta partecita. Vamos a suponer que tengo unos 100.000, ¿sí? De ingresos y esa es la utilidad. Entonces, ¿qué me dice? Mira, si yo tengo 100.000 de ingresos y tal vez soy RIMPE, ya les enseño también esta partecita a llenar. Mi impuesto era, pongamos aquí 1.047, no importa. Pero el casillero que yo voy a utilizar para el beneficio es este. ¿Sí? El 0.67. Y si me tocaba pagar 1.047 y con el beneficio que yo calculé era $5.000, vamos a suponer, ya no tengo, sí, ya no tengo el crédito, perdón, este no, estoy equivocado, este no es, es el, aquí, es el 0.67, ¿sí? Los $5.000, ya, aquí, ¿qué estaría pasando? ¿Estaría bien o estaría mal que haga esto? A ver, pregunta, ¿estaría bien o estaría mal que haga esto? Que ponga los 5.000 que me salió en el cálculo del beneficio. Me salió a mí, según mi cálculo, 5.017,50. Así me salió. ¿Estaría bien o estaría mal que coloque eso? Sí. La respuesta estaría mal. ¿Por qué estaría mal? Porque la ley y los mismos artículos que les acabo de mencionar me dice que el crédito tributario no puede sobrepasar el impuesto causado. Y si yo pondría este valor y luego todavía quisiera pedir devolución, estaría cometiendo como una defraudación tributaria, podría decirse, ¿sí? Entonces yo lo máximo que podría utilizar en este ejemplo, asumiendo que es de este valor, es de este mismo. Ese es el máximo y que me dé 0. No puedo utilizar más para este beneficio en específico, ¿sí? No puedo utilizar más del impuesto a la renta causado. ¿Listo? Importante. Y ya sabes que el casillero es del 0.67. Vamos con el segundo caso. Ya hemos visto de la no desvinculación laboral, conforme a la normativa. Vamos a ver un cambio que hubo en esta misma ley. Se cambió el artículo 9. Sí, el artículo 9 de la ley me establece, para el año 2024, para este año que yo voy a declarar, me establece que los ingresos, vamos a ver por aquí, sí, me establece que los ingresos, dice, por enajenación ocasional de inmuebles realizada por personas naturales, son exentas del pago del impuesto a la renta, ¿sí? Y dice también, siempre y cuando sean destinados a la vivienda, incluyendo sus bienes accesorios. Entonces, aquí me dice, el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, me dice que el beneficio es solo para personas naturales, ¿sí? Pregunta, en el año 2024, ¿podría utilizar una sociedad el beneficio de enajenación ocasional de inmuebles? ¿Sí o no? A ver, ahí es solo para irnos tomando las pruebitas, a ver si hemos estado actualizados o no. Y luego, pues, obviamente venimos al curso a actualizarnos, pero si es que yo ahorita vengo y te pregunto y tú eres el contador y tú qué me respondes. Si en este año yo soy una sociedad, ¿puedo utilizar el beneficio de enajenación ocasional de inmuebles? La respuesta sería sí. ¿Por qué? Y ahí vamos a ver. Porque aunque la ley me dice que es solo para personas naturales, hay una disposición transitoria del año 2021, ¿sí? En donde nos establece, ¿sí? Dice que no se causará el impuesto a la renta que grava a la enajenación ocasional de inmuebles realizadas por personas naturales o sociedades en la primera transferencia de dominio del respectivo inmueble, ¿sí? Del respectivo inmueble, que se realiza a partir de la vigencia de esta ley. Sí, esta exención no aplicará a quienes tuvieron ingresos de grado ya. No se considera la transferencia por efectos de procesos de reestructuración. Bueno, entonces me dice que no se causará el impuesto a la renta que grava la enajenación
en la primera transferencia de dominio del respectivo inmueble. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay dos interpretaciones y yo les doy la mía. La primera interpretación es que tú podrías utilizar la enajenación ocasional de inmuebles como sociedad, esta enajenación ocasional, hasta por dos, también las sociedades durante este tiempo. Pero de forma, podríamos decir, de forma conservadora, podría decir que es la primera transferencia de dominio. Se puede referir tanto al departamento como a la casa. O sea, porque mi primera transferencia de dominio, porque es el primer bien inmueble, es yo construí un departamento y lo vendí, o yo construí una casa y es la primera transferencia, entonces ambos serían exentos, ¿no? Siguiendo esa normativa. O otra persona me podría decir, no, aquí me dice la primera transferencia y es el primero. Yo personalmente me voy por la primera que les digo y yo utilizaría ambos como exentos. ¿Por qué? Porque si te fijas aquí me dice la primera transferencia de dominio del respectivo inmueble. No me dice la primera transferencia del dominio mío, de Henry, de la sociedad AAA mundial, sino del respectivo bien inmueble. Y me dice que no causarán ni a personas naturales ni a sociedades. Entonces, personalmente, yo les diría que sí, para el año 2024, y sí, y la disposición transitoria te pide y te da ese beneficio de que si yo vendo un departamento, vendo una casa, tengo una utilidad de venta de 10.000 y de 30.000 en ambos ingresos estarían exentos. Sí, porque son dos bienes inmuebles ocasionales y no corresponden al giro del negocio principal, ya que AAA Mundial, Sociedad de Proyecciones Simplificadas, se dedica a vender servicios de auditoría en el 2024 y tiene ingresos por $1.000.000 en el servicio de auditoría. Entonces, los $40.000 vienen a ser como otros ingresos, son prácticamente nada en comparación de los ingresos que tiene por auditorías financieras. Entonces, sí, viene a ser también, no es parte del giro principal del negocio, es una venta ocasional, son solo dos inmuebles y la disposición transitoria 15ª te permite eso. Y tanto así es que sí es posible esto, que si tú te vas al formulario y seleccionas el casillero que dice otras rentas exentas, ¿sí? Específicamente el casillero 805, ¿sí? Obviamente aquí no puedes digitar directamente el valor, pero tienes que presionar el botón que dice detalle, y al presionar el botón que dice detalle, tú vas a seleccionar la opción que dice aquí, así, Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, disposición transitoria 15, que es la que estábamos hablando, ingresos por enajenación ocasional de inmuebles. Y ahí colocaría, en este caso, mis $20.000 o $30.000. En este ejemplo le he puesto $20.000, ¿sí? Podría poner aquí que gané 5.000 en este y unos 15.000 acá. Listo. Sumo los dos. Enajenación ocasional de inmuebles, directamente $20.000. Y esos $20.000 se me reflejarían en el casillero 805, ¿sí? Entonces, eso aplica. Ahora, ¿qué pasó? Pregunta. Ahora sí, te vuelvo a preguntar, después de aprender esto, y te vuelvo a preguntar, mi querido amigo, sí, te vuelvo a preguntar, aunque la ley me dice una cosa, la disposición transitoria me dio, si te fijas, me dio un plazo, vamos a ver por aquí, me dio un plazo para que yo aplique lo que decía aquí, de 5 años. Por esa razón, cuando hay, esa es la ventaja cuando hay estas disposiciones transitorias y no es algo abrupto. Porque claro, antes todas las sociedades y personas naturales podían hacer esta enajenación ocasional de inmuebles, pero hubo esta transición y dijeron, al mismo momento que se cambia el artículo 14, dicen, listo, va a quedar a la final solo personas naturales para enajenación ocasional de inmuebles, pero vamos a darles un plazo de 5 años para que las personas que tal vez hacían venta o las sociedades que hacían esto sigan teniendo el beneficio. Pero después de los 5 años ya no hay el beneficio. Entonces, como fue esto en el 2021, ¿sí? Estamos todavía dentro del plazo de los 5 años. ¿Sí? La ley orgánica para el alivio financiero nos modifica el artículo 14. Es decir, que ahora el artículo 14, tú en la nueva ley en la que está ahorita vigente en este momento, te cambia, ya no dice como decía antes. La nueva ley ahora dice los ingresos generados por enajenación ocasional de inmuebles de personas jurídicas o naturales. Entonces ahora sí ya lo pusieron en la ley. Esta disposición será aplicable hasta por dos enajenaciones. Ya especificaron el dos, que antes sí sabíamos que era dos, pero igual ahora ya lo especifican en la misma ley. Para efectos de esta ley se considera como enajenación ocasional si es que no corresponde al giro del negocio. Punto, se acabó. Entonces ahora ya es más fácil y más digerible esto. Pero esto, ¿cuándo empieza a aplicarse este nuevo artículo? Se empieza a aplicar desde el 1 de enero del 2025 para los ingresos del 2025. Es decir, para esta declaración que voy a hacerla no aplicaría, pero viene a ser prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, si en el 2025 vuelve a pasar que AAA Mundial vende servicios de auditoría y vuelve a vender esta casa, este departamento, estaría exento. Pero ahora, a diferencia de antes, ya no me pone la condición de que sea necesariamente para vivienda. Ahora me dice que sea un bien inmueble, punto, se acabó. Si es para vivienda, si es comercial, si es local, no me interesa. Ahora la ley para el 2025 te dice que puede ser para cualquier cosa. En cambio, hasta el año 2024 tenía que ser exclusivamente para vivienda. Tenía que ser de ley para vivienda, ¿sí? Tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Podías utilizarla, pero para vivienda. Ahora yo puedo vender un departamento, por ejemplo, aquí podría vender un local y una casa y ambos serían exentos. En cambio, si acá yo vendía un local, ya no sería exento. ¿Por qué? Porque era solo para vivienda, ¿no es cierto? Aquí ya sería grabado si es que es un local. Entonces, ese es el principal cambio que nosotros debemos considerar. Pero para este año ya sabemos que es para vivienda y que pueden ser sociedades o personas naturales y pueden aplicar este beneficio. Sí, muy bien. Vamos con el segundo, perdón, con el tercero. Venta ocasional de inmuebles ya está. Vamos con los impuestos diferidos. A ver, vamos a hacer el ejemplo ya en la declaración real para que se entienda esto de lo que vemos de la enajenación ocasional, ¿sí? Ya vimos el primero vamos con el segundo de la enajenación ocasional de inmuebles. Vamos a suponer, eh, 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 ya. Vamos a dejarle así para efectos didácticos estos $100.000, sí. Y asumiendo que yo
Obviamente tendría la tarifa del 22%, ya vamos a hablar del tema de las tarifas. El 22% de 100.000 es 22.000, me toca pagar 22.000 de impuesto. Pero con esta enajenación ocasional de inmuebles, yo me dirijo a diferencias permanentes, selecciono aquí el 805, donde dice detalle, otras rentas exentas, doy clic en agregar y escojo ¿dónde estaba? Ley de Desarrollo Económico y Fiscal, disposición transitoria 15. Esa es la que voy a escoger. Y coloco el valor que yo puse en este ejemplo, que eran los $20.000, ¿no es cierto? $20.000 de ingresos exentos. Esto hace, obviamente, que mi utilidad disminuya de 100.000 a 80.000 y por ende también disminuye mi impuesto de 22.000 que me tocaba pagar a 17.600 por esta venta ocasional de inmuebles que estaban dentro de mis ingresos, ¿sí? Ese sería ya en la práctica como yo tendría el beneficio directamente, ya ves que te disminuye el impuesto, ¿no? Vamos con el tema de diferidos. Aquí tengo, bueno, hay varios ejemplos de diferidos. Por el curso yo les voy a colocar aquí un ejemplo de una depreciación mayor al porcentaje de deducibilidad del SRI. Por ejemplo, un vehículo. Tengo un vehículo, bueno, tengo vehículos que costaron $100.000, ¿ya? Pongámoslo un vehículo, ya. Un vehículo, aquí un tractor, uno de estos tractores, un bus, no sé, que costó $100.000. Tengo una depreciación acumulada porque es el primer año de $25.000 y por ende también ese valor es el gasto del año de $25.000. Si te fijas, yo le estoy depreciando al vehículo a 4 años, no a 5. El SRI me dice que para que sea deducible, el máximo deducible es el 20% anual. En este caso sería 20.000, porque me dice el SRI, 5 años debería dividirse la depreciación para que la totalidad sea deducible. En este escenario, al ser un tractor que yo lo ocupo, pero como que todos los días y le saco el aire, yo sé que en 4 años ya no me sirve ese tractor, ¿no es cierto? Yo por eso le deprecio a 4 años. Como contador, yo le deprecio a la vida útil, a la realidad, ¿no? Lo que me diga el SRI, porque el SRI puede decir maravillas, ¿no? Yo le deprecio a lo que en verdad voy a ver, porque ¿qué pasa si yo le deprecio a 5 años y luego el quinto año ya no tengo el tractor? Ahí tengo problemas yo como contador, ¿no es cierto? Porque no le avisé a la gerencia y todo de que ya ese vehículo está depreciado, que ya compren otro, que ya renueven, ¿no es cierto? La flota. Entonces, yo le pongo de gasto 25.000, pero el SRI me dice que lo máximo deducible en ese año es 20.000, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo un gasto no deducible de $5.000, pero ahí viene la parte importante, la parte chévere, la parte interesante del SRI que nos permite tener poder utilizar el tema de los impuestos diferidos. Entonces, estos 5.000, que es no deducible en este año 1, yo le voy a colocar en el casillero 1.168, ¿sí? Como una generación de una diferencia temporal, una generación de una diferencia temporal que vendría a ser el impuesto diferido, ¿no? Y por ende tendría un gasto de impuesto a la renta diferido de 1.100. Ya vamos a ver entonces cómo eso aplica. Vamos al ejemplo, ya en el formulario. Voy a regresar, voy a quedarme todavía voy a quitar esto para ahora solo enfocarme en el otro, quedaría 100.000, ¿no es cierto? 100.000 queda aquí. Ahora sí, vamos a ver el beneficio de esta diferencia de impuesto diferido. Para utilizar esto ocupo el tercer casillero, generación de diferencias temporales. Y en este escenario de la depreciación acumulada, yo escojo, vamos a ver por aquí, perdón. Aquí está. Por diferencia entre la depreciación financiera de propiedad, planta y equipo y los límites de deducibilidad de dicha depreciación. Y coloco estos $5.000 que vienen a ser no deducibles. ¿Sí? Si te fijas, antes de colocar los $5.000, a mí me toca pagar de impuesto 22.000. Al colocar los $5.000 aquí en una generación, ¿por qué generación? Porque es un gasto no deducible, pero lo voy a recuperar luego. Por eso lo coloco aquí. Es un gasto no deducible hoy, pero luego lo voy a recuperar. Y me va a tocar pagar 1.100 adicional. Si te fijas, son $1.100 adicional, porque era 22.000 sin esos 5.000. Entonces regreso a ver a mi ejercicio y dice, correcto, mira, aquí está los 1.100 adicional que me toca pagar de impuesto a la renta diferido. ¿Sí? Y, importante también, cuando yo vaya a hacer esto, al finalizar, aquí hay dos casilleros. El casillero 888 y el casillero 889. Aquí tengo que desglosar estos 23.100, tal y como lo acabé de hacer hace un momento. 22.000 del impuesto a la renta normal, el que me tocaba de ley pagar, y 1.100 del impuesto diferido por estos $5.000 que son gastos no deducibles, pero que luego voy a recuperar. Entonces esa es la parte importante, que yo debo colocarlo en estos dos lugares, estos 1.100, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos con la siguiente parte. Yo ya eso ya, listo. Este año me va a tocar pagar $1.100 más de impuestos, sí, está bien, porque lo máximo deducible es 20.000, yo puse 25.000. Bien. Pero me voy al año 5, y aquí es la parte también interesante, porque es el momento en donde yo recuperaría, en este ejemplo, en el año 5, ¿no? ¿Por qué? Porque el coste histórico es 100.000, la depreciación acumulada ya es 100.000, porque yo en el año 4 ya le deprecié totalmente, ya quedó en cero. Sí, ya no hay gasto del año, en el año 5 ya no hay gasto de ese año. Gasto deducible tampoco lo hay, porque no hay gasto como pues, no hay nada deducible ni no deducible, ¿no es cierto? Pero sí hay un gasto no deducible de años anteriores. Entonces, los 4 años yo puse gasto no deducible, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Y siempre los puse en el casillero 1.168, 5.000 en cada declaración de impuesto a la renta. Y en el año 5 regreso y digo, listo, todo eso que puse no deducible en los 4 primeros años, voy al año 5 y voy a recuperar, en este escenario, los $20.000, ¿no? Entonces, regreso acá asumiendo ahora que estoy en el año 5, ¿sí? Vamos a volver, le vamos a dejar en cero nuevamente, dejémosle todo en cero, ¿ya? Y en el año 5, asumiendo que otra vez me toca pagar los $22.000 de impuesto, ahora digo, no, ahora, como es el año 5, como ya he pagado todo esto, ahora voy a reversar, porque este año tengo que recuperar lo que puse antes, una generación de impuesto a la renta diferida, esos 20.000 que eran no deducibles, ahora sí voy a utilizar esos $20.000, ¿sí? Y entonces, mi impuesto a la renta, que era de $22.000, ha bajado a 17.600, ¿sí? Entonces, no es que yo pagué de más,
No, en ese momento pagué lo que me tocaba pagar y ahora estoy pagando lo que me toca pagar. ¿Sí? Porque si yo ya pagué 1100, 1100, 1100, 1100, ahora voy a recuperar esos 1100, 1100, 1100. Los 4400 que pagué adicional, ahora los estoy recuperando aquí. Menos $4400, ¿no? De impuesto a la renta en este año 5. Entonces, aquí sería 4400 en el casillero 1169. Las reversiones se colocarían para este ejemplo. Y lo mismo me tocaría realizar. ¿Qué? Que mi impuesto a la renta aquí era 22,000, pero menos 4400 ahí me genera los 17,600. Es un desglose. 22,000 de impuesto normal y menos 4,400 de ingreso por impuesto a la renta diferido. Sí, eso es el famoso impuesto a la renta diferido. Y como puedes ver, es sencillo si es que lo vemos así como un ejemplo de un no tan complejo, ¿no? Y luego, esto mismo que acabamos de mencionar se aplicaría para el resto, para el valor neto de realización, para provisión de jubilación patronal, desmantelamiento, bueno, para el resto que está ahí está. ¿Esto dónde lo menciona? Lo menciona el reglamento, el reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno en el artículo enumerado después del artículo 26 y en la Ley de Régimen Tributario Interno en el artículo enumerado después del artículo 10. Lo que te estoy explicando ahí está más detallado en esas dos partecitas, ¿sí? Y no te olvides, para finalizar esta primera parte, que esto lo ubicamos aquí, ¿no? En este ejemplo le puse en el 1168 y en el 1169 los valores, ¿no? Y claro, tendríamos que ver en qué momento aplicar la generación y en qué momento aplicar la reversión, como en el ejemplo que te acabé de mencionar. Vamos con la siguiente parte, pérdidas tributarias. Esta parte de las pérdidas tributarias es interesantísima también. ¿Por qué? Porque me dice, dentro de la misma sección de las diferencias temporarias, sí, aquí mismo, tú te vas a la parte de aquí, generación y reversión de diferencias temporarias, hay un casillero que me dice amortización de pérdidas tributarias de años anteriores, pero si te fijas aquí ya no hay la partecita de generación, solo hay reversión y ya vamos a ver por qué. Les invito a todos, ¿sí?, a que nos escriban al número del WhatsApp y las personas que deseen, les vamos a entregar al finalizar la clase del día de hoy el acceso a esa aplicación que les generaba automáticamente el formulario 101, la sección de los estados financieros, que le generaba los TXT para enviar a la super de compañías, y les vamos a entregar también el archivo con todos los ejemplos que estamos haciendo. Pueden escribirnos en este momento al WhatsApp con la palabra me interesa para que ahí te pasen los precios, ¿sí? Vamos con lo que son las pérdidas tributarias, la amortización de pérdidas tributarias. Por ejemplo, vamos a suponer que yo reviso en mis formularios 101 en los años anteriores y encuentro lo siguiente. En 19, 20, 21, 22 y 23 yo tuve pérdidas por 5,000, 3,000, 2,000, 1,000 y 500 cada año, ¿no? No me estoy bajando, pero en el año 2024 tengo una utilidad de 10,000. ¿Sí? En este ejemplo, este sería el ejemplo. ¿Cuáles son las condiciones para yo acceder a la amortización de pérdidas tributarias? Primero, que debo estar obligado a llevar contabilidad. Entonces, en ese escenario estoy tranquilo porque como todos somos sociedades, en este ejemplo y en este curso, todos entiendo que tenemos una sociedad para hacer el formulario 101 o el envío de balances a la super, ¿no es cierto? Entonces, todos estamos obligados a llevar contabilidad. Todas las sociedades están obligadas a llevar contabilidad. La pérdida debe compensarse máximo en los 5 años siguientes. Sí, máximo en los 5 años siguientes. No puedo pasar 6 años, ya no hay cómo. 7 años no hay cómo. Máximo 5 años siguientes. Después de la primera declaración. O sea, la primera declaración, de esa declaración que hagas, 5 años siguientes, ¿sí? Hasta 5 años después de la declaración que hayas efectuado. Y el máximo también es el 25% de la utilidad obtenida en el año que vas a utilizar el beneficio. En este ejemplo, si yo te digo que en el año 2024 tengo una utilidad de $10,000, vamos a asumir que este año 1 mi utilidad es de $10,000. ¿Y cuánto sería el máximo entonces que yo podría utilizar para amortizar la pérdida? El 25% de la utilidad del 2024. Es decir, 2,500 sería lo máximo que pueda amortizar. 2,500. Entonces yo ya tengo un límite de 2,500 máximo. Y aquí tengo un pequeño cuadrito, el cual me ayudaría a verificar, a identificar cómo voy a proceder, ¿no? Entonces, mira, aquí yo tengo mi pérdida tributaria del 2019, 20, 21, 22 y 23, ¿no? La pérdida tributaria del 2019 me sirve ¿hasta qué año? Hasta el 2024, hasta 5 años después, ¿no es cierto? 2019 más 5, 2024. Y la pérdida tributaria del 2023, ¿hasta qué año me va a servir? Hasta el 2028 máximo, ¿sí? Entonces, estos son los valores que yo tengo de pérdida, 5,000, 3,000, 2,000, 1,500 cada año. Y en el 2024, yo máximo, ¿cuánto era que podía utilizar? 2,500 debería estar aquí, máximo 2,500. Entonces, yo máximo podría utilizar 2,500 de cualquier año. ¿Cuál yo utilizaría? Te leí ¿no? Porque ya se me acabó en este 2024. Si yo no ocupo en el 2024, lo pierdo. Entonces, de los 5,000 que tengo, solo voy a poder utilizar 2,500. Y los otros 2,500, ¿qué pasó? Se perdieron. ¿Sí? Mi amortización va a ser de 2,500. Eso lo voy a ubicar en el casillero 833. Ya vamos a verlo en la declaración real. Pero para los siguientes años, el saldo no amortizado, a pesar de que el saldo que yo todavía no he amortizado son $9,000, lo único que yo voy a poder utilizar el siguiente año, los siguientes años, solo son desde el 2020, la pérdida tributaria del 2020 en adelante, hasta el 2023. Eso solo es. Ya no podría utilizar lo que me quedó aquí pendiente, esos 2,500 de aquí, ya no puedo. Porque solo utilicé 2,500, pero me quedaron 2,500, porque era 5,000, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con esos 2,500? Ya los perdí. Porque el otro año, en el 2025, ya no va a estar vigente este valor. Ya no puedo utilizarlo. ¿Sí? Entonces, esta es la parte importante que siempre debemos utilizar, ¿no? Entonces, vamos a ver el ejemplo. Si yo me voy a mi declaración, ¿cómo quedaría esto? Voy a borrar nuevamente esto para dejar en 0. Sí. Asumiendo que yo tengo aquí los $22,000, si me voy a diferencias temporarias, ¿dónde voy a señalar? En el 833. ¿Cuánto voy a utilizar? 2,500 de pérdidas de años anteriores. Entonces,
Perdón, aquí miren, aquí es algo. En mi ejemplo era de mi utilidad de 10.000, ¿no? Pero en este caso real son 100.000. Entonces, ¿cuánto sería yo lo máximo que podría utilizar? Podría utilizar hasta 25.000. Pues ahí sí, capaz podría utilizar todo, ¿no? Pero en el ejemplo que estamos poniéndolo, voy a colocar por aquí unos gastos que me den de 90.000 para que llegue a los 10.000, ¿ya? Vamos a colocar unos gastos por aquí de honorarios de 90.000. Sí, solo para el ejemplo, para que me salgan los 10.000 de utilidad, ¿ya? Pero aquí ya me salen los 10.000 de utilidad. Sí, y como yo puse en diferencias temporarias 2.500, que es el máximo del 25%, ahí sí, ¿qué me disminuye esto? Vamos, sin la diferencia temporaria, ¿cuánto me tocaba pagar? Sin la diferencia temporaria, me tocaba pagar 2.200 de impuesto. Y con la diferencia temporaria, que ya le estoy colocando, la amortización, perdón, de pérdidas tributarias, me toca pagar 1.650. Entonces disminuí mi impuesto a la renta. ¿Por qué? Por haber tenido pérdidas años anteriores, punto. O sea, si tú eres una sociedad y los años anteriores tuviste pérdidas, perdón, si tuviste pérdida, se acabó, tienes el beneficio por ser una sociedad, por estar obligado a llevar contabilidad. Si años anteriores tuviste pérdida, esas pérdidas puedes utilizarlos el momento que tengas utilidad, ¿sí? Y ahí está, estamos disminuyendo el impuesto a la renta. Vamos con el siguiente caso. Vamos con en el año 2, vamos a suponer que yo tuve una utilidad de 50.000. El máximo es 12.500 porque es del 25%, ¿no es cierto? Máximo de los 50.000 puedo utilizar como pérdida tributaria. Si yo recorro, ahora me quedaron esto, ¿no es cierto? Me quedó 3.000 del 2020, 2.000, 1.500, ¿no? Porque ya saben que la del 2019 ya desapareció, ya no está vigente. Y en el 2024, como tuve utilidad, no hay nada que amortizar. ¿Qué pasa? Que en el año 2025, esto ya sería para el siguiente año, yo voy a utilizar 3.000, 2.000 y 300. Voy a utilizar 5.300. ¿Por qué? Porque solo eso necesito, no sé, por la razón que sea, tú utilizas solo eso, listo. Colocas esto en el casillero 833 y te queda pendiente todavía 700 de aquí, porque solo ocupaste 300, te queda 700 pendiente y 500 de acá. ¿Sí? Y listo, me voy al siguiente año, digamos en el año 3, tengo $100.000 de utilidad, mi máximo de amortización de pérdidas tributarias sería para este ejemplo 25.000, pero ya solo me quedan 2.000, 1.000 y 500 de años anteriores, los cuales yo ya ocupé en el 2025, 2.300, que están acá, ¿sí? Estos 2.300 yo ya los utilicé, 700, que era la diferencia, voy a ocupar en el 2026 y lo que me queda todavía pendiente, los 500, voy a ocupar en el 2026 y ocupo mis $1.200 de pérdidas tributarias y esto iría en el casillero 833 de esa declaración. Y si te fijas, yo a la final he utilizado todas las pérdidas de años anteriores y en cada año tengo que ir haciéndolo de esta manera. Todo esto lo menciona el artículo 11 de la Ley de Régimen Tributario Interno, ¿no? Ya tienen ahí un beneficio más para poder utilizar. Vamos con el crédito tributario de años anteriores, que es diferente a la amortización de pérdidas tributarias, porque recuerda que en el anterior era porque yo tuve pérdidas durante estos años, por eso yo tengo el beneficio. Ahora, el crédito tributario de años anteriores es distinto. Por ejemplo, vamos a suponer que yo reviso en mis formularios 101 de años anteriores y encuentro un saldo a favor de impuesto a la renta, específicamente en el casillero 870, encuentro que tenía saldo de impuesto a la renta a favor de 200, en el 2020 de 100, en el 2021 de 700, en el 2022 de 600, en el 2023 de 500, ¿no? Para este ejemplo. ¿Qué me dice la normativa? Que tengo dos condiciones. La primera condición es máximo que yo solo puedo utilizar 3 años después. Y si no, se acabó, lo perdí. Tengo que utilizar sí o sí ese crédito tributario después de 3 años, ya sea pidiendo que me devuelva, no, pido una devolución al SRI o lo utilizo en mi declaración de impuesto a la renta. En este escenario, si yo encuentro esto, salados, yo lo único que puedo utilizar es 2021, 22 y 23. Y, es decir, estos saldos a favor de los 2 años ya los perdí, ya chao, ¿no? Ya nada, no puedo hacer nada con ellos. Entonces vamos, aunque sea con los que puedo, 2021, 22 y 23. El saldo a favor del 2021 está vigente hasta qué año? Hasta el 2024. El del 2022 está vigente hasta el 2025 y el del 2023 hasta el 2026, porque solo me duran 3 años, no te olvides. Entonces, el valor histórico de estos saldos a favor son 700, 600 y 500 respectivamente, y los voy a utilizar todos en el 2024. $2.800 voy a utilizar en el 2024. Listo, ahí está. Los 1.800, ¿dónde lo ubico? En el casillero 861. Vamos a verlo en la declaración real. Nuevamente voy a borrar el anterior que hice, asumiendo que me toca pagar 2.200 de impuestos, y me voy a mis... Perdón, era... Sí, me voy al casillero 861, sí. Y en el casillero 861, crédito tributario de años anteriores, coloca el detalle, lo que puse. Aquí son mis 3 años voy a utilizar, ¿no? Crédito tributario de años anteriores, 2021, 2022 y 2023. ¿Cuánto coloco? 700, 600 y 500, ¿cierto? 700, 600 y 500. Y regreso acá, y aquí estaría mis 1.800 de crédito tributario. Si me tocaba pagar 2.200 menos mis 1.800 de crédito tributario de años anteriores, ¿dónde está? Por aquí. Aquí este crédito tributario le quito ya la del anterior. Me tocaría pagar solo $400, ¿sí? Por este beneficio de crédito tributario de años anteriores. Sí, así es como tendrías que ejecutar eso. Vamos con el caso 2. ¿Qué pasaría si tú dices, a ver, yo no voy a ocupar todo este año, yo solo voy a ocupar los 700 y los 600 de este año, listo? Solo ocupas 900, despediría tu casillero del 800, en el casillero 861, solo estos 2 años, pero te queda pendiente todavía 400 del 2025 porque solo ocupaste 200 y 500 del 2026 porque no has ocupado nada. Es decir, te quedan todavía $900 para el siguiente año. Entonces vas al año 2 y tú ahí vas a ver que ya primero lo del primer año ya no aplica porque aquí ya tendrías otro crédito tributario del 2022, 2023 y 2024, nada más te servirían. En el 2024 ya utilizaste de estos 600, $200 y ahora voy a utilizar $400 y
de los 500 no voy a utilizar todos, solo voy a utilizar 300. Entonces quedan pendientes todavía 200 y lo mismo, y haría el mismo ejercicio para el siguiente año. Los $200 me quedan para el siguiente año y eso los voy a ocupar el otro año, porque este año solo con los 700 yo ya completo, ya no pago nada, me quedo en cero tal vez. Igual acá, con 900 yo ya pago cero, entonces mejor me quedo ahí. ¿Sí? Eso. Y, y listo. Eso sería, esto está en el artículo 47 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Vamos con, ya mismo terminamos, vamos con retenciones de impuesto a la renta. ¿Sí? Vamos con las retenciones de impuesto a la renta. ¿Sí? Para eso, primero debo tener, primero aquí hay un pequeño error, un pequeño gran error que pueden cometer muchas empresas, y es que cuando yo me ha tocado, ¿no? Que yo también soy auditor, y cuando me he ido a alguna compañía, yo no me dedico actualmente mucho a la auditoría, la verdad. Ahora hago como unas 2, 3 auditorías al año, mucho, no, a lo mucho, pero anteriormente yo era a tiempo completo auditor. Entonces, cuando yo me iba a las compañías, había compañías pequeñitas, pequeñitas me refiero a que tal vez ganaban 1 millón, 2 millones de dólares, ¿no? Pero a pesar de eso, uno dice, igual debes tener un reporte de retenciones. Entonces yo me iba a las compañías y les decía, a ver, ¿cuánto tienes de retenciones de impuesto a la renta? Y me decían, tanto. Y yo les decía, ¿y el detalle? Y para darme ese detalle, atento, para darme el detalle de las retenciones del año, se demoraban una semana en dármelo. Yo te digo, auditor, y aquí alguno que sea auditor me debe entender. ¿Y por qué se demoraban una semana en darme el detalle? Porque no lo tenían. Alguien me va a decir, no, es que no querían darte. Ya, bueno, ya, es que no quería darme, chévere. Pero muchos en verdad no lo tenían. Entonces, recién en ese momento que yo les pedía las retenciones, el detalle de las retenciones de impuesto a la renta que les hicieron en el año, recién ahí se iban a buscar que ¿cómo era que decían? Me voy al departamento de sistemas, me decían, me voy al área de tecnología. Y yo decía entre mí, en serio, es tan complicado? Y ahora tengo varios clientes que utilizan una herramienta nuestra que es para la descarga masiva de comprobantes electrónicos de la página del SRI y tú haces esa descarga masiva personalmente y tú tienes en segundos, bueno, no en segundos, digamos que en 1 minuto, 2 minutos, un reporte de todo el año de las retenciones que te efectuaron, ¿no? Entonces ahí es que otra vez entramos nosotros, ¿no es cierto? Con la herramienta que ya te decimos. O sea, tenemos varias cosas que te facilitan la vida y aquí está la descarga masiva. Entonces tú entras y seleccionas el año 2024, por ejemplo, del mes de enero, quiero descargarme los comprobantes de retención recibidos y descargas. Y haces de 12 meses, haces el proceso. Un mes ya está descargado, ¿no? Y así, y vas haciendo de todo el año. Y esto te lo hace en pocos segundos. Inclusive tenemos una aplicación de escritorio que es mucho más rápida la aplicación de escritorio, la cual te permite hacer esta descarga masiva. ¿Para qué es esto? Para este beneficio que voy a indicarles en este momento. Porque si yo le pregunto al contador y le digo, ¿cuánto tienes de las retenciones? Me dice, creo que me retuvieron unos $7,000 de impuesto a la renta. Y yo, bien confiado como auditor, como contador o como alguien del departamento de finanzas, digo, bueno, y le pongo 7,000, ¿no es cierto? Y me voy a mi declaración de impuestos, vamos a la declaración de impuestos, vamos a asumir que le hacemos caso a la persona que nos dijo, nunca verifiqué, solo le hice caso y voy a borrar esto, voy a asumir que son los $100,000, ¿no? Entonces tengo los $100,000, voy a borrar esto de los créditos, de esto solo porque eso ya vimos, y me tocaría pagar $22,000. Entonces me dice 7,000 de retenciones y yo me voy acá. Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal, casillero 857, 7,000. Muy bien. Entonces voy y pago mis 15,000 al SRI. ¿Sí? Pero no, digo, yo seguí un curso o al menos tengo la herramienta y ahí me dijeron que no, que yo para aplicar el beneficio debo cumplir ciertas condiciones. Primero, las retenciones de impuesto a la renta efectuadas a los ingresos del contribuyente, es decir, a las rentas, son retenciones que me hicieron a mí, las retenciones recibidas, ¿sí? Y segundo, que el SRI en cualquier momento va a verificar la información y me va a pedir una base sobre la cual yo utilicé esas retenciones. Y ahí es donde yo necesito mi base de datos y decir, mira, aquí están mis retenciones, las que yo utilicé. Y si es que yo no le puedo demostrar eso al SRI, me va a multar con el mismo valor, con estos mismos 7,000 más los intereses, si es que yo no lo demuestro. Entonces, imagínate tú, en lugar de estar ganando $7,000, estarías perdiendo $7,000, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos para aplicar este beneficio? Primero, yo te recomendaría, irrelevante de que tengas tu propio sistema de contabilidad, tu propio sistema de facturación, tu propio sistema, no importa. Mira, cualquier sistema se puede equivocar. Puede que tal vez hubo algún error, pero lo que no va a pasar es que el SRI reciba o no esa información. A ver, pero si recibe esa información, es la que vale. Solo la información que el SRI recibe es la que vale. Entonces, por ejemplo, pudieron a ti haberte entregado unas 100 retenciones, pero en el SRI solo están 50. Entonces ahí hay un error y esa sería tu obligación verificar que esas retenciones hayan llegado al SRI. ¿Cómo verificamos nosotros como contadores que las retenciones en verdad llegaron al SRI? Muchas veces no lo hacemos. Entonces el trabajo del contador o de la persona que está a cargo de la compañía, si es que es tu misma empresa, es verificar que esas retenciones hayan llegado al SRI. Y la única forma es que tú hagas una descarga de las retenciones del mismo SRI. Puedes hacerlo manualmente o puedes utilizar la herramienta nuestra para hacer una descarga masiva de facturas y un reporte de las retenciones, ¿sí? O si no, tú haces manualmente la descarga y haces tu propio reporte. Obviamente con el sistema nuestro te demoras pocos minutos y ya. Y tienes tu reporte. Y al final te sale el total y ese total es el que copias. Y en el paso 3, desde el mismo reporte que tengo, encontré que no han sido $7,000, han sido $13,000. Entonces, me voy al casillero correspondiente, ¿sí? Y aquí no ha sido 7,000, ha sido
13.000 dólares. Entonces ya no pagué 15.000, ahora voy a pagar solo 9.000. Es decir, me ahorré 6.000 dólares. Y aparte de ahorrarme 6.000 dólares, estos 13.000 dólares ya tienen una base. Si el SDI en cualquier momento me revisa, yo ya tengo la información para presentarle. Tengo SDI, ahí está, revise nomás. Yo no tengo ningún problema en que me revise toda la información que usted quiera, porque ya tengo, ¿no es cierto? La base de facturas, un reporte hecho que no me demore nada. Ni siquiera lo hiciste tú manualmente, solo aplastaste un botón y te generó el sistema. ¿Sí? Eso sería, esto está en el artículo 46 de la Ley de Régimen Tributario Interno y ya sabes que deberías utilizar el casillero 857. Vamos con los dos últimos temas. Vamos con el RIMPE. Sí. Para el RIMPE, mis queridos amigos, muchas de las sociedades a nivel nacional están en el RIMPE. ¿Qué pasa en el RIMPE? En el RIMPE tienes, sí, claro, de años anteriores, pues, en el RIMPE, vamos a ver, ya, importante, esta partecita que les hablaba del sistema nuestro de descarga masiva, ese es otro, no tiene otro valor, tiene otro costo, y tú aquí puedes descargarte de años anteriores, desde el año 2021 en adelante, ¿no? Año 2024, 23, 22, 21 en adelante. Entonces, esa es una gran ventaja que podrías descargarte las retenciones de muchos años atrás. Ya. Pero tiene otro costo. Igual, si es que las personas que deseen el tema de descarga masiva de facturas de retenciones, igual nos escriben al WhatsApp y nos preguntan específicamente por esta función, que tiene otro valor igual. Y si quieren el sistema completo nuestro, igual tiene un valor distinto. Ahí ustedes pueden preguntarnos directamente, ¿no? Vamos entonces con el RIMPE, ¿no? El RIMPE. En este escenario, vamos a suponer que yo tengo una utilidad de 150. A ver, primero. Cuando yo soy del RIMPE, vamos a irnos por acá. ¿Sí? Tengo una ventaja. Mira, una persona del régimen general, una sociedad del régimen general, le tocaría pagar por los 100.000 dólares de utilidad 22.000 dólares. Pero si fuera RIMPE, se va a la sección diferencias permanentes, se va al casillero 1112, colocas los 100.000 de ingresos y los gastos que hayas tenido y te disminuyes de 22.000 dólares de impuesto a, a ver por aquí, aquí, a 1.047. Sí, imagínate, entonces es una diferencia abismal, ¿no? Alguien del RIMPE versus alguien del régimen general. De 22.000 pasar a pagar 1.047,50 es brutal el cambio. Pero hay ciertas condiciones para ser del RIMPE. No todos pueden ser del RIMPE. Entonces vamos a ver esas condiciones para las sociedades. Entonces vamos a ver. Si yo soy del RIMPE, primero, debo utilizar los casilleros. Aquí. Ahí donde está, perdón. Ahí no se me mueve. Debo utilizar el casillero 1112 y 1113 para colocar los ingresos. Sí, los ingresos y los gastos del RIMPE. De ley, si tú eres del RIMPE, debes utilizar el 1112 y el 1113, a más de los casilleros de los estados financieros, que eso nos toca a todas las sociedades. Eso es irrelevante, que sea RIMPE o no sea RIMPE, las dos primeras secciones de estados financieros debes llenarla, ¿no? Ya sea con nuestra herramienta automática o ya sea tú manualmente te vas llenando cada uno de los casilleros de los estados financieros, debes llenarlo. Eh, y adicional, te va a salir, cuando eres RIMPE, te va a salir el casillero 063, el valor del impuesto RIMPE a pagar. ¿Sí? Te cambia obviamente el casillero para el impuesto a pagar. Vamos a ver con un ejemplo. Si yo soy AAA Mundial SAS, pertenezco al RIMPE, mis ingresos primero deben ser menos de 300.000, hasta 300.000 dólares. Si ya es 300.000, uno ya no aplicaría RIMPE. Entonces, si mis ingresos son 250.000 y mis gastos son 100.000, coloco en el casillero 1102 y 1113 esos ingresos y esos gastos. Y mi utilidad es 150.000. Si yo hubiera sido régimen general, me tocaba pagar 33.000 dólares. Pero como soy RIMPE, me toca pagar 3.797,52 y eso me sale en el casillero 063. Vamos a ver esto si es verdad lo que les digo, ¿no? 250.000 y 100.000. Vamos a cambiar los valores. Voy a colocar en mis ingresos 250.000, solo para que sea igual que el ejemplo que les puse, 250.000 de ingresos y gastos, pongámosle de 100.000. ¿Sí? Entonces, en mi conciliación me sale 150.000 y en diferencias temporales aquí voy a colocar mis 250.000 y mis 100.000, ¿no es cierto? Eso es lo que tengo que hacer. Y me sale aquí el valor de en el 063, 3.797,52. Si yo no coloco en estos dos casilleros, sí, no se olviden, me va a salir como régimen general los 33.000 a pagar. Entonces, por esa es la razón que debo ocupar esos dos casilleros. Vamos con el ejemplo 2. Vamos a suponer que yo soy AAA Mundial SAS y al inicio del año del 2024 aparecía que era RIMPE. Y tal vez en este momento, al finalizar el 2024, seguía diciendo en mi RUC que era RIMPE. Pero mis ingresos son 350.000. Pregunta, si es que en mi RUC dice RIMPE, ¿soy del RIMPE con una sociedad con ingresos de 350.000 dólares para el año 2024? ¿Sí o no? Pregunta. Ya vamos a ver la respuesta. Pregunta. ¿Soy una AAA Mundial SAS? Saco mi certificado del RUC y en el RUC dice RIMPE, pero mis ingresos en el 2024 fueron 350.000 dólares. ¿Soy RIMPE? Y la respuesta es no, no soy RIMPE. ¿Por qué? Porque ya no cumplo la condición de ser RIMPE. La condición de ser RIMPE era que mis ingresos máximo tenían que ser 300.000 dólares. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría? ¿En dónde dice esto? En el artículo 97.5 de la Ley de Régimen Tributario Interno,
¿sí? Me menciona que el presente régimen será de aplicación obligatoria por el plazo perentorio de 3 años desde la primera declaración, siempre que el sujeto no reciba ingresos superiores a $300.000. En caso de que el sujeto, y aquí es la parte importante, en caso de que el sujeto perciba ingresos superiores al monto establecido anteriormente, los sujetos acogidos al régimen deberán liquidar el impuesto dentro del régimen general. Es decir, como yo ya superé, me toca declarar en el régimen general, ¿sí? Entonces, en este escenario, yo tendría 350.000 menos 200.000, asumiendo el ejemplo, algo parecido. Entonces, yo voy a ir a mi declaración y vamos a ver qué pasaría, ¿sí? Entonces, en el escenario anterior, yo con una utilidad de $150.000, yo puse acá 250.000 y 100.000, ¿no es cierto? Con una utilidad de $150.000 me tocaba pagar 3.797. Pero aquí viene la situación, que como mis ingresos ya sobrepasaron los $300.000, me voy acá, coloco 350.000 y en gastos voy a colocar 200.000, solo para el ejemplo, para tener la misma utilidad, para que veamos la diferencia, ¿no? Tendría la misma utilidad de 150.000, solo que el impuesto a la renta cambiaría. Mi utilidad sigue siendo 150.000, pero ya no puedo utilizar estos dos casilleros, ¿no? Ya no podría utilizar los dos casilleros y me tocaría pagar los 33.000 de impuesto a la renta. Sí, me tocaría pagar los 33.000 de impuesto a la renta porque sería del régimen general y ya no los 3.797 con esa misma utilidad porque hubiera sido del RIMPE. Entonces, en este escenario, claro, viene la pregunta y dice, claro, hubiera sido más sencillo vender menos, más fácil, no vender menos y, y pagaba menos impuestos. Pues sí, así te saldría aquí, ¿no? Te salía más conveniente vender menos. Vamos a ver un poquito la historia del RIMPE para entender también algo de que este posiblemente es el último año de muchas sociedades del RIMPE. El RIMPE aparece en el año 2021 y se empieza a aplicar desde el 1 de enero del 2022, ¿sí? Solo para entender un poquito. ¿Por qué? Porque si te fijas, las sociedades creadas antes del 2022 o en el 2022, su primera declaración del 2022 fue RIMPE, la declaración del 2023 que la efectuaron en el 2024 fue RIMPE y posiblemente este año es su última declaración RIMPE. Y el escenario que te acabo de indicar hace un momento, tal vez te toque ocupar el otro año. Entonces ahí es donde te serviría tal vez este archivo el otro año, ¿no? Entonces, en el 2025, de ley, ya pertenecerías al régimen general, ya que ya pasaste tus 3 años en el RIMPE, el cuarto año sería régimen general. Lo mismo, si una sociedad fue creada en el 2023, sería RIMPE 2023, 2024 y 2025, y en el 2026 pasa a ser régimen general. Asimismo, una sociedad creada este año 2024, este año declararías como RIMPE, 2025 como RIMPE, 2026 como RIMPE, y en el 2027 declararías como régimen general. Así que atentos que posiblemente este es el último año de la mayoría de sociedades, de la mayoría de mis clientes también, que son RIMPE. Así que el próximo año ya preparémonos para el régimen general y ahora sí atento a todo, ¿no? A todo lo que nosotros les mencionamos, ¿no? Y para terminar la clase de hoy, vamos a hablar un poquito de las tarifas de impuesto a la renta. ¿Sí? Las tarifas de impuesto a la renta para las sociedades, tú lo vas a identificar en el casillero 850. ¿Sí? En el casillero 850, tú vas a ver, por ejemplo, aquí, yo tengo una sociedad que tiene ingresos de $1.000.000. ¿Sí? En el casillero 6.999 y en el casillero 6.152 debe también colocar el $1.000.000, que es según contabilidad. En la utilidad, en el casillero 850, aquí exactamente, me aparece, digamos, puedo yo identificar cuánto me toca pagar de impuesto. ¿Cuál es la tarifa? La tarifa sería el 22%, porque si yo pongo 1.000.000 y multiplico por el 22%, me sale 220.000. Entonces, la mayoría de sociedades a nivel nacional tienen la tarifa del 22%. ¿Por qué 22%? Ya vamos a ver. Hay una tarifa general, que nos dice general, pero no es la mayoría. Eso no tiene mucho sentido, porque para mí la general tendría que ser la del 22%, ¿no? Solo que el beneficio es de 3 puntos menos de la tarifa general y ya vamos a ver eso. Los que tengan el 25%, por ejemplo, mejor dicho, hagámosle el ejemplo exacto. Todas las sociedades cuyos ingresos no sean mayores a $1.000.000, tienes la tarifa del 22%. Punto, se acabó. Si eres una sociedad y tus ingresos no son mayores a $1.000.000, tu tarifa es del 22%. Y si tienes una sociedad con un ingreso mayor a $1.000.000 y le pongo hasta aunque parezca chistoso, le pongo 1.000.000 $1, ¿sí? 1.000.000 $1, la tarifa ¿cuánto sale? Del 25%. ¿Sí? Entonces, si tus ingresos son mayores a $1.000.000, ya entrarías al 25%. Y si es menos de $1.000.000, el 22% de la tarifa de impuesto a la renta. ¿Eso dónde te menciona? En la Ley de Régimen Tributario Interno, artículo 37. Ahí nos habla de la tarifa. Y bueno, ahí nos dice varias cosas, pero aquí yo he resumido lo principal. Todas las sociedades van a tener la tabla del RIMPE, que ya hemos hablado, eso te calcula automáticamente. Hay una tablita que no es necesario calcularla porque ya el sistema lo calcula, entonces tampoco preocúpate por calcularlo eso, solo preocúpate por colocar en los casilleros correctos. Y esto dura 3 años y no te olvides que para que tú seas RIMPE, tus ingresos deben ser hasta $300.000 y estarías aquí. ¿Sí? Si es que ya pasaste los 3 años y tus ingresos ya superaron los $300.000, ya no sería RIMPE. ¿Sí? En este caso, todos a nivel nacional son RIMPE si sus ingresos son menores a $300.000 y eres una sociedad. Entonces, la mayoría está dentro de este rango. Ahora, si tus ingresos son hasta $1.000.000, tu tarifa es del 22%.
Sí. La tarifa general sabemos que es el 25%, es decir, que si tus ingresos son más de $1.000.000, ya te toca la tarifa general. Hay un beneficio también para los exportadores habituales. Los exportadores habituales tienen la tarifa del 22%, y para eso dentro del cuestionario debes seleccionar que eres un exportador habitual. Hay un 3% adicional cuando no se informa los beneficiarios finales de tu composición accionaria o están en paraísos fiscales y el beneficiario es ecuatoriano. Y asimismo, si es que más del 50% pasa esto, más del 50% no informa, más del 50% está en paraísos fiscales, pasa esto. Si es que es menos del 50%, solo la parte proporcional se aumenta. Vamos a suponer que es un 20% que no informo. Entonces, ese 20% yo le sacaría el 20% del 3%, digamos, algo así, ¿no? Vendría a ser el 20% del 3%, aplicaría de la tarifa, perdón, el 20% de la base imponible aplicaría el aumento del 3%, es decir, al 28%, al 25%, según lo que aplique, ¿no? Igual esto ya lo vamos a ver tal vez en una próxima clase, que también es súper interesante ver cómo hacemos el cálculo, pero les quiero mencionar las tarifas para que entendamos, ¿no? Hay un 2% adicional a aquellos que decidieron acogerse a la estabilidad tributaria, es decir, dijeron, no, yo me gusta esta tarifa, aumentame el 2%, pero a mí, si en algún momento suben al 30, al 40, al 50%, a mí no me suben, es como que un seguro. Hagan cuenta que esto es un seguro, el 2% de la estabilidad tributaria, ¿no? Los que quisieron asegurar ese porcentaje de impuesto a la renta, en buena hora, tienen también, obviamente aumentas un 2%, pero ya no te pueden aumentar más de ese 2%, el gobierno que venga. Asimismo, hay un 10% de reducción de la tarifa. Eso no es lo mismo que 3 puntos porcentuales. No es que 10 puntos porcentuales menos, no es lo mismo. Es 10% de la tarifa, quiere decir del valor que te toca pagar, bueno, de la tarifa de impuesto a la renta que te toca pagar, el 10%. ¿Sí? Es decir, el 10% del 22, el 10% del 25, el 10% del 28. Eso es la reducción de la tarifa, ¿sí? Desde el 10% del 25, ¿cuánto sería? 2.5% menos. El 10% del 28, 2.8%. ¿Para quiénes? Para los que reinvierten en utilidades y programas de proyectos relacionados a la discapacidad, deporte, cultura y eso. Y asimismo un 8% de reducción de la tarifa, los que reinvierten en programas no prioritarios. Finalmente, hay una reducción de 3 puntos porcentuales para las nuevas sociedades en un reglamento. Igual deben cumplir ciertas condiciones. Y un 5% para nuevas sociedades con contratos de inversión en el reglamento, ¿sí? Podríamos decir que estos de aquí no son tan usuales, pero los menciono para que lo tengan en cuenta. Los más usuales son los de aquí, los 4 primeros. Y tal vez te apliquen a ti. Con todo esto tampoco está mal aprender, porque en cualquier momento vamos a trabajar en alguna de este tipo de empresas y son las más interesantes trabajar. A mí especialmente me gusta trabajar en este tipo de empresas que no son usuales, porque ahí también vamos aprendiendo más, ¿no? Eso sería, mis queridos amigos, hasta ahí la clase. Vamos a seguir viendo más temas, posiblemente vamos a dar el próximo lunes otro curso. Así que estén atentos. Las personas que deseen adquirir la herramienta que nosotros dimos a conocer el día de hoy, ya saben, escríbanos al WhatsApp y nosotros les indicaremos los precios para que puedan acceder, ¿sí?